Una triste noticia relacionada con la vida de la querida actriz turca Özge Gürel ha vuelto a despertar la atención de sus seguidores. Özge Gürel, conocida internacionalmente por sus inolvidables personajes en Kiraz Mevsimi, Dolunay y Bay Jane, ha construido una carrera marcada por el talento, la sensibilidad y una enorme conexión con el público. Pero detrás de las cámaras, las luces y los aplausos también ha tenido que enfrentarse a momentos de profundo dolor. En las últimas horas, el nombre de Özge Gürel ha comenzado a generar preocupación y numerosas preguntas entre quienes han seguido su carrera durante años. Una noticia inesperada ha hecho que muchos de sus seguidores vuelvan la mirada hacia la actriz y recuerden algunos de los momentos más difíciles de su vida. Y aunque en las redes sociales ya comenzaron a aparecer diferentes versiones, no todo lo que se está diciendo merece ser creído. Lo que realmente ocurrió tiene una historia detrás. Y para entenderla, es necesario regresar algunos años y conocer lo que Özge vivió lejos de las cámaras. Porque a veces una noticia que parece surgir de repente tiene detrás una historia que llevaba mucho tiempo desarrollándose en silencio. Durante años, Özge Gürel ha sido vista como una de las actrices más queridas de la televisión turca. Su sonrisa, sus personajes románticos y su relación con el público hicieron que millones de personas sintieran que la conocían. Pero existe una parte de su historia que no siempre aparece en las entrevistas, en las fotografías ni en las escenas de sus series. Y hoy vamos a hablar precisamente de esa parte. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué esta noticia volvió a poner el nombre de Özge Gürel en el centro de la atención? ¿Y cuál es la historia que se encuentra detrás de este momento que ha causado tanta preocupación entre sus seguidores? Antes de revelar todos los detalles, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí vamos a seguir paso a paso esta historia y separar los hechos reales de los rumores que comenzaron a circular. Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos sobre Özge Gürel puede hacer que muchos de sus seguidores vean a esta querida actriz de una manera completamente diferente. La historia de Özge Gürel comienza mucho antes de las cámaras, de las portadas de revistas y de los personajes que años después conseguirían conquistar a millones de espectadores. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca, Özge era simplemente una joven que crecía en Estambul, rodeada por su familia y por una vida completamente alejada de la fama que algún día llegaría a conocer. Özge Gürel nació el 5 de febrero de 1987 en Estambul, Turquía, y pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Silivri. Su familia tenía diferentes raíces culturales. Por parte de su padre existe ascendencia circasiana, mientras que la familia de su madre estaba formada por inmigrantes turcos procedentes de Salónica. Esa mezcla de historias familiares formó parte del entorno en el que Özge creció y, aunque en aquel momento todavía no podía imaginarlo, aquellas experiencias terminarían formando parte de la identidad de una mujer que años después sería conocida mucho más allá de las fronteras de Turquía. Pero hay algo especialmente interesante en sus primeros años. Özge no creció con la certeza de que algún día sería actriz. Cuando pensamos en las grandes estrellas de las series turcas, muchas veces imaginamos que desde niñas ya soñaban con las cámaras, los escenarios y los grandes papeles. Sin embargo, la historia de Özge fue diferente. La actuación no fue desde el principio un destino perfectamente definido. Su camino fue mucho más inesperado, lleno de cambios y decisiones que, en aquel momento, podían parecer completamente normales, pero que con el paso de los años terminarían transformando su vida. Después de terminar sus estudios escolares, Özge ingresó en la Universidad Beykent para estudiar comercio internacional. Su elección parecía llevarla hacia un futuro completamente diferente. Tomó clases de interpretación y posteriormente también estudió gestión de actores. Fue una etapa completamente diferente de su vida, una etapa en la que tuvo que comenzar a descubrir no solamente cómo actuar frente a una cámara, sino también quién quería ser dentro de una industria extremadamente competitiva. Y aquí comienza una parte de su historia que muchas veces queda completamente eclipsada por el éxito posterior. Porque cuando vemos a Özge Gürel interpretando a una protagonista, cuando vemos las fotografías de las alfombras rojas o cuando recordamos los personajes que la hicieron famosa, es fácil olvidar que hubo un momento en el que nadie sabía quién era ella. No tenía millones de seguidores. No existían miles de comentarios esperando cada uno de sus movimientos. No había una audiencia internacional siguiendo sus proyectos. Era simplemente una joven que había decidido apostar por una profesión incierta. Y esa decisión implicaba también aceptar el riesgo de fracasar.
En el mundo de la actuación existen innumerables personas con talento que nunca consiguen la oportunidad que necesitan. Algunas abandonan después de varios rechazos. Otras pasan años intentando conseguir un papel que finalmente pueda cambiar su trayectoria. Y otras terminan descubriendo que el camino que soñaban no era exactamente el que imaginaban. Ozge estaba entrando precisamente en ese mundo. Cada prueba, cada audición y cada pequeño proyecto representaba una oportunidad para demostrar que merecía estar allí. Pero también podía convertirse en una experiencia difícil si las cosas no salían como esperaba. Y quizás fue precisamente esa incertidumbre la que hizo que su recorrido tuviera un significado especial. Porque ella no recibió desde el principio la etiqueta de gran estrella. No comenzó su carrera con la seguridad de que algún día sería una de las actrices turcas más conocidas internacionalmente. Tuvo que construir su camino poco a poco, aprender, observar y enfrentarse a una industria en la que constantemente aparecen nuevos talentos. En aquella etapa todavía quedaba un largo camino por recorrer. Y mientras Ozge intentaba encontrar su lugar, probablemente no podía imaginar hasta dónde llegaría aquella decisión. No podía imaginar que años después millones de personas conocerían su rostro. No podía saber qué personajes interpretados por ella serían recordados por espectadores de diferentes países. Y mucho menos podía imaginar que su vida personal y profesional terminarían despertando tanta atención. Pero antes de todo eso existió esta etapa silenciosa. La etapa en la que una joven de Estambul decidió cambiar de dirección y perseguir algo que todavía no sabía exactamente hasta dónde podía llevarla. Y quizás aquí encontramos uno de los elementos más importantes de su historia, el valor de elegir un camino diferente incluso cuando no existe ninguna garantía de éxito. Porque abandonar una carrera universitaria no significa automáticamente encontrar el éxito en otra profesión. Significa aceptar una enorme cantidad de incertidumbre. Significa saber que puede haber días en los que todo parezca avanzar y otros en los que nada parezca funcionar. Para Ozge, esa elección terminó siendo decisiva. Aquella joven que inicialmente estudiaba comercio internacional comenzó a acercarse cada vez más al mundo artístico. La formación, la experiencia y las primeras oportunidades fueron preparando lentamente el terreno para lo que vendría después. Pero todavía faltaba algo. Faltaba la oportunidad que permitiría al público descubrir quién era realmente Ozge Gurel. Faltaba ese primer paso frente a las cámaras que convertiría una decisión personal en el comienzo de una carrera. Y cuando finalmente esa oportunidad llegó, su vida comenzó a tomar una dirección completamente diferente. Lo que parecía una simple decisión de juventud terminó convirtiéndose en el punto de partida de una historia que años después llevaría su nombre a millones de hogares. Pero en ese momento, antes de Kiraz Mevsimi, antes de Dolunay, antes de la fama internacional y antes de que su vida privada comenzara a despertar tanta curiosidad, Ozge todavía tenía mucho que demostrar. Y ese camino apenas estaba comenzando. El debut de Ozge Gurel en televisión llegó en 2010, cuando interpretó a Zeynep en la serie KZM Nerede. Aquel momento, que hoy puede parecer apenas un dato dentro de una larga trayectoria, en realidad representó el primer paso de una joven que todavía estaba muy lejos de imaginar hasta dónde podía llegar. Frente a las cámaras, Ozge comenzaba a enfrentarse a una realidad completamente diferente de la que había conocido durante sus años de formación. Ya no se trataba solamente de aprender actuación en una clase o de imaginar cómo sería trabajar en televisión. Ahora tenía que demostrar, delante de profesionales y de un público que todavía no conocía su nombre, que realmente tenía algo que ofrecer. Después de aquella primera experiencia llegaron otros proyectos que le permitieron continuar construyendo su camino. Participó en producciones como Be İnsan Aldan, Usur Soka y posteriormente Mutesem YZYL. Cada uno de esos trabajos representaba una nueva oportunidad para aprender y ganar experiencia. Pero también una nueva prueba. Porque entrar en una producción no significa automáticamente convertirse en una estrella. Cada escena exige preparación, concentración y capacidad para adaptarse a diferentes personajes, directores y formas de trabajo. Ozge estaba todavía en una etapa en la que tenía que demostrar prácticamente todo. Su nombre aún no era suficiente para garantizar una producción exitosa. No existían millones de personas esperando sus fotografías ni miles de seguidores comentando cada aparición. Su carrera estaba creciendo lentamente, casi en silencio,
mientras el público comenzaba a descubrirla poco a poco. Y construir una carrera desde abajo nunca es sencillo. Detrás de cada personaje existen largas jornadas de trabajo, escenas que deben repetirse una y otra vez, momentos de espera y una constante necesidad de mejorar. Para una actriz que todavía estaba intentando encontrar su lugar, cada nuevo proyecto podía significar mucho más que unos minutos frente a una cámara. Era una oportunidad para demostrar que podía permanecer dentro de una industria extremadamente competitiva. Mientras algunos actores consiguen llamar la atención prácticamente desde su primera aparición, otros necesitan recorrer un camino mucho más largo. Necesitan interpretar diferentes personajes, cometer errores, aprender de ellos y esperar pacientemente hasta que llegue aquella oportunidad capaz de cambiarlo todo. Y Özge Gürel perteneció precisamente a ese segundo grupo. Durante aquellos primeros años, tuvo que acostumbrarse a no saber exactamente qué ocurriría después. Un proyecto terminaba y comenzaba nuevamente la espera. Una oportunidad podía aparecer rápidamente o tardar mucho más de lo esperado. Y para alguien que había decidido abandonar una carrera universitaria para perseguir la actuación, esa incertidumbre debía tener un peso todavía mayor. Pero en lugar de abandonar, continuó avanzando. Cada papel le permitía descubrir algo nuevo sobre sí misma como actriz. Cada personaje ampliaba su experiencia y cada aparición contribuía a que su rostro comenzara a ser reconocido. Poco a poco, sin grandes titulares y sin el enorme reconocimiento que llegaría después, Özge iba construyendo las bases de lo que sería su carrera. Y quizás lo más importante es que durante ese periodo no existía ninguna garantía de que algún día llegaría a convertirse en protagonista. Podía haber permanecido como una actriz conocida solamente por algunos proyectos. Podía haber continuado interpretando personajes secundarios durante años. Nadie podía saberlo. Pero entonces llegó 2014. Y con ese año apareció una oportunidad que cambiaría completamente el rumbo de su vida profesional. Özge Gürel consiguió el papel protagonista de Oiku Akar en Kiraz Mepsimi. A primera vista, podía parecer simplemente un nuevo proyecto dentro de una carrera que ya comenzaba a avanzar. Pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. La historia consiguió conectar rápidamente con el público y la interpretación de Özge hizo que su nombre comenzara a adquirir una dimensión completamente diferente. Oiku era un personaje joven, romántico, soñador y lleno de emociones, y Özge consiguió darle una identidad propia que permitió que los espectadores conectaran con ella. La serie comenzó a ganar popularidad y, poco a poco, la actriz que hasta entonces había estado construyendo su carrera sin demasiado ruido comenzó a ocupar un lugar mucho más importante dentro de la televisión turca. De repente, su rostro empezó a aparecer con mayor frecuencia en revistas y medios de comunicación. Sus escenas comenzaron a circular entre los espectadores y las redes sociales ayudaron a multiplicar la atención alrededor de la producción. Miles de personas empezaron a seguir su trayectoria y a interesarse no solamente por el personaje que interpretaba, sino también por la mujer que existía detrás de Oiku. Para Özge, aquello significaba que los años de preparación estaban comenzando a dar resultados. Pero el éxito también llegó acompañado de algo que no siempre se menciona, una nueva presión. Porque mientras antes necesitaba demostrar que merecía una oportunidad, ahora tenía que demostrar que merecía permanecer en la cima. La expectativa había cambiado. El público quería verla nuevamente. Los productores comenzaban a observar su potencial de otra manera. Y cada nuevo proyecto podía convertirse en una oportunidad para confirmar el éxito. O en un desafío todavía mayor. La fama puede parecer un premio cuando se observa desde fuera. Pero desde dentro también puede convertirse en una responsabilidad enorme. De repente, cada decisión profesional adquiere mayor importancia. Cada aparición pública puede ser comentada. Cada fotografía puede generar opiniones. Y cuanto más conocida se vuelve una actriz, más difícil resulta mantener separadas la vida profesional y la vida privada. Özge todavía no había llegado al punto más alto de su reconocimiento internacional, pero ya podía sentir que su vida estaba cambiando. Aquella joven que años antes había decidido abandonar sus estudios universitarios para intentar convertirse en actriz estaba comenzando a transformarse en un rostro conocido por millones de espectadores. Y lo más sorprendente era que Kiraz Mepsimi no sería el final de esa transformación. Sería apenas el comienzo.
porque después de Oiku llegarían nuevos personajes, nuevas producciones y una audiencia internacional que llevaría el nombre de Özge Gürel mucho más allá de Turquía. Pero junto con ese reconocimiento también llegarían nuevas expectativas, una atención mucho más intensa sobre su vida personal y una realidad que pocas personas podían imaginar cuando comenzaron a seguirla. Y mientras el público celebraba el nacimiento de una nueva estrella, Özge todavía tenía por delante una etapa que cambiaría para siempre la manera en que sería vista por sus seguidores. La fama estaba llegando, pero con ella también comenzaba una nueva historia. Después del enorme impacto de Kirazmepsimi, la vida profesional de Özge Gürel comenzó a cambiar de una manera que probablemente ni ella misma había imaginado cuando decidió entrar en el mundo de la actuación. Lo que comenzó como una carrera construida poco a poco dentro de Turquía empezó a transformarse en una trayectoria que cruzaría fronteras. El rostro de aquella joven que durante años había tenido que luchar por conseguir oportunidades comenzó a aparecer frente a espectadores de diferentes países, culturas e idiomas. Kirazmepsimi tuvo una repercusión especialmente importante fuera de Turquía y llegó a diferentes mercados internacionales. En Italia, por ejemplo, la serie fue emitida por Canale 5, permitiendo que Özge Gürel alcanzara un público que hasta entonces no conocía su trabajo. Para una actriz turca, conseguir que un personaje conecte con espectadores de otro país representa mucho más que simplemente aparecer en una nueva pantalla. Significa que las emociones de su interpretación consiguieron superar las barreras del idioma y de la cultura. Y eso fue precisamente lo que comenzó a suceder con Özge. Su popularidad crecía mientras las producciones turcas conquistaban cada vez más espacio en otros países. Las historias románticas, los dramas familiares y las relaciones llenas de conflictos comenzaron a convertirse en un fenómeno internacional. Y los actores que protagonizaban esas producciones también empezaron a ser reconocidos fuera de Turquía. Özge se encontraba en el centro de esa transformación. Pero para ella, el éxito de Kirazmepsimi no significaba que su carrera hubiera llegado a su punto final. Al contrario, era el comienzo de una etapa todavía más importante. En 2017 llegó Dolunay, una producción que volvería a colocarla en el centro de la atención. Esta vez, Özge interpretó a Nazpnar, compartiendo protagonismo con Can Yaman. La historia consiguió conquistar a una gran cantidad de espectadores y la química entre los protagonistas se convirtió en uno de los elementos más comentados de la producción. Para Özge, interpretar a Nazlı significó también demostrar que no era una actriz definida únicamente por el personaje de Oiku. Después de haber conseguido popularidad con Kirazmepsimi, ahora tenía que demostrar que podía volver a conectar con el público a través de una personalidad completamente diferente. Y lo consiguió. La popularidad de Dolunay hizo que su nombre continuara creciendo fuera de Turquía. Nuevos espectadores comenzaron a descubrir su trabajo y muchos de ellos empezaron a buscar información sobre la actriz que interpretaba a Nazlı. Las redes sociales tuvieron un papel fundamental en este proceso. Fotografías, escenas, entrevistas y fragmentos de las series podían viajar de un país a otro en cuestión de minutos. Una escena emitida en Turquía podía terminar siendo comentada por seguidores en América Latina, Europa o Medio Oriente poco después. La distancia había dejado de ser una barrera. Y para Özge, aquello significaba entrar en una nueva realidad. Ya no era solamente una actriz turca conocida por los espectadores de su propio país. Se estaba convirtiendo en una figura reconocida por una audiencia internacional. Después de Dolunay, continuó ampliando su trayectoria con diferentes proyectos. Participó en producciones como Mutese Mikili y posteriormente en Bay Jane, donde volvió a compartir protagonismo con Can Yaman. Cada nuevo proyecto servía para mantener su presencia en la pantalla y, al mismo tiempo, para reforzar la conexión que había creado con los seguidores de las series turcas. Pero cuanto mayor era su popularidad, mayor era también la atención sobre su vida fuera de los escenarios. Y aquí aparece uno de los lados más complejos de la fama. Cuando una actriz todavía está intentando construir su carrera, el público se interesa principalmente por su trabajo. Quiere saber qué serie protagonizará, qué personaje interpretará y cuándo aparecerá nuevamente en televisión, pero cuando esa actriz alcanza un determinado nivel de fama, las preguntas comienzan a cambiar. El público ya no quiere conocer solamente a la actriz. Quiere conocer a la persona. ¿Con quién está? ¿Cómo es su vida fuera de las cámaras? ¿Qué hace durante su tiempo libre?
¿Dónde pasa sus vacaciones? ¿Qué relación tiene con sus compañeros de trabajo? ¿Qué ocurre detrás de las fotografías que publica? De repente, aspectos que antes pertenecían exclusivamente a su vida privada comienzan a despertar curiosidad pública. Y Özge también tuvo que aprender a convivir con esa realidad. Cada fotografía podía ser interpretada de diferentes maneras. Una aparición junto a otra persona podía convertirse rápidamente en un rumor. Una ausencia de las redes sociales podía generar preguntas. Una entrevista podía ser analizada palabra por palabra. No necesariamente porque la actriz hubiera hecho algo extraordinario, sino porque la fama transforma las cosas más pequeñas en posibles noticias. Y cuanto más conocida se vuelve una persona, más difícil resulta controlar completamente la narrativa que se crea alrededor de ella. Esta es una de las grandes contradicciones de convertirse en una estrella internacional. Por un lado, existe el cariño de millones de personas. Los mensajes de apoyo, las invitaciones, los reconocimientos y la posibilidad de trabajar en proyectos que antes parecían imposibles. Pero, por otro lado, existe una pérdida gradual de privacidad. Hay personas que sienten que conocen perfectamente a Özge Gürel porque han visto sus entrevistas, sus fotografías y sus personajes durante años. Sin embargo, la realidad es que lo que el público conoce es solamente una parte de ella. La mujer que aparece frente a las cámaras no representa necesariamente todo lo que existe detrás de ellas. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de una actriz que ha construido gran parte de su popularidad interpretando personajes románticos y cercanos. El público puede llegar a confundir fácilmente a la persona real con los personajes que interpreta. Öykü no es Özge. Nazlı no es Özge. Ezgi tampoco es Özge. Son personajes creados para contar historias, mientras que la verdadera Özge Gürel tiene su propia personalidad, sus propias decisiones y una vida que no tiene por qué ser completamente pública. Sin embargo, cuanto más grande se vuelve una estrella, más difícil puede ser establecer esa separación. Y quizá esa sea una de las cargas silenciosas de la fama que pocas personas imaginan. Porque desde fuera todo parece perfecto. Una actriz internacional, series exitosas, millones de seguidores, reconocimiento en diferentes países y una carrera que continúa creciendo. Pero detrás de todo eso también existe la responsabilidad de mantener una carrera, proteger la privacidad y aprender a convivir con las expectativas de un público que quiere saber cada vez más. Özge tuvo que aprender a vivir con esa tensión mientras continuaba trabajando y construyendo nuevos capítulos de su trayectoria. Y aunque para millones de seguidores la fama podía parecer el sueño perfecto, para ella significaba también aprender a establecer límites entre la mujer pública y la persona privada. Porque al final, detrás de cada fotografía existe una persona. Detrás de cada personaje existe una actriz. Y detrás de cada noticia existe una vida que no siempre puede ser resumida en unas pocas líneas. Lo que comenzó con una joven que decidió cambiar de carrera y apostar por la actuación se había convertido en algo mucho más grande. Özge Gürel ya no pertenecía únicamente a la televisión turca. Su nombre había cruzado fronteras. Su rostro era reconocido en diferentes países. Sus personajes habían quedado en la memoria de millones de espectadores. Y precisamente cuando parecía que todo estaba marchando de la mejor manera, la atención sobre su vida personal comenzaría a adquirir una dimensión todavía mayor. Porque cuanto más alto llega una estrella, más personas quieren saber qué existe detrás de las luces. Y en el caso de Özge Gürel, esa parte de su historia sería una de las más comentadas y, al mismo tiempo, una de las más delicadas. Y llegamos ahora a la parte más delicada de esta historia. Durante años, los seguidores de Özge Gürel han acompañado no solamente su trayectoria profesional, sino también algunos aspectos de su vida personal. Y precisamente por eso, cuando aparece una noticia relacionada con su nombre, la preocupación puede extenderse rápidamente entre quienes sienten un cariño especial por ella. Pero en un mundo donde las redes sociales pueden transformar una especulación en una supuesta noticia en cuestión de minutos, existe algo que nunca debemos olvidar: no todo lo que circula en Internet es verdad. Cuando hablamos de Özge Gürel y de una triste noticia, es fundamental hacer una separación entre los hechos y los rumores. Özge Gürel no ha fallecido. No existe información confiable que confirme la muerte de la actriz.
Por el contrario, las fuentes biográficas continúan registrándola como una actriz activa y señalan que está casada con Serkan Ayolu desde julio de 2022. Pero esta aclaración no significa que su historia esté libre de momentos difíciles. Porque una vida puede estar llena de éxitos y, al mismo tiempo, contener sacrificios que el público nunca llega a conocer completamente. Y quizás ahí comienza la verdadera parte emocional de esta historia. Cuando vemos a Özge Gürel en una pantalla, vemos el resultado final de años de trabajo. Vemos una actriz segura, preparada, sonriente y capaz de dar vida a personajes que conquistan a millones de personas. Pero antes de llegar a ese punto existieron decisiones que implicaron riesgos. Özge tuvo que abandonar sus estudios universitarios para intentar construir una carrera en la actuación. Después tuvo que comenzar desde papeles que todavía no la convertían en una estrella. Tuvo que aprender, esperar y demostrar que podía crecer dentro de una industria extremadamente competitiva. Y durante todo ese proceso existió una pregunta que probablemente cualquier artista se hace en algún momento: ¿realmente funcionará? Porque cuando una persona decide abandonar un camino relativamente seguro para perseguir un sueño, nadie puede garantizarle que llegará al destino que imagina. El público suele conocer las historias después del éxito. Cuando el actor ya tiene una carrera consolidada, cuando las fotografías aparecen en todas partes y cuando millones de personas celebran sus nuevos proyectos. Pero casi nadie ve lo que ocurre antes. No vemos las dudas. No vemos las esperas. No vemos los momentos en los que una oportunidad no llega. No vemos los proyectos que terminan y dejan nuevamente una pregunta en el aire: ¿qué vendrá después? Y tampoco vemos todo el esfuerzo que existe detrás de una carrera que parece sencilla cuando la observamos desde fuera. Esta es una de las razones por las que la historia de Özge Gürel merece ser observada desde una perspectiva diferente. Su éxito no apareció de repente. Fue construido durante años. Y con el éxito llegó también una nueva realidad: la pérdida progresiva de privacidad. Cuanto más conocida se vuelve una persona, más difícil resulta mantener determinados aspectos de su vida completamente alejados de la atención pública. En el caso de Özge, uno de los temas que durante años despertó mayor interés fue precisamente su relación con el actor Serkan Ayolu. Los dos se conocieron trabajando juntos y su historia comenzó dentro del mundo de las series turcas. Con el tiempo, aquello que el público podía observar inicialmente como una conexión entre compañeros de trabajo se transformó en una relación sentimental real. Y para los seguidores, aquello resultaba especialmente llamativo. Habían visto a los actores compartir escenas, habían seguido sus proyectos y después comenzaron a observar cómo la relación continuaba fuera de la pantalla. Pero una relación que nace bajo la mirada del público también puede estar acompañada de una enorme presión. Cada fotografía puede convertirse en noticia. Cada aparición conjunta puede generar comentarios. Cada ausencia puede despertar preguntas. Y cualquier cambio en la forma en que una pareja se muestra públicamente puede provocar rumores. Özge y Serkan decidieron mantener una parte de su relación alejada de la exposición constante y, después de varios años juntos, se casaron en julio de 2022. Para muchas personas, su historia se convirtió en uno de los romances más queridos relacionados con las series turcas. Pero existe algo que debemos recordar: una relación real nunca puede conocerse completamente desde fuera. El público puede ver fotografías, entrevistas y momentos compartidos, pero no conoce cada conversación, cada dificultad ni cada decisión que una pareja toma en privado. Por eso, cualquier intento de convertir una ausencia, un silencio o una publicación en una supuesta crisis debe ser tratado con cuidado. Y aquí es donde la palabra triste noticia puede resultar peligrosa. Porque una cosa es contar una historia emocional y otra muy diferente es inventar una tragedia para conseguir visitas. En los últimos años, las noticias falsas relacionadas con celebridades se han convertido en un fenómeno frecuente. Una publicación puede comenzar como una especulación, ser compartida por varias cuentas y terminar pareciendo una noticia confirmada aunque nadie haya presentado una fuente fiable. Y cuando el nombre pertenece a una actriz querida como Özge Gürel, la reacción de los seguidores puede ser todavía más intensa. Algunas personas sienten miedo. Otras comienzan a compartir inmediatamente la información. Y en cuestión de minutos, un rumor puede llegar a miles o incluso millones de personas. Por eso, cuando hablamos de Özge Gürel,
Es importante dejar algo claro, no estamos anunciando la muerte de la actriz. La verdadera triste noticia de esta historia tiene que ver con algo mucho más profundo. La facilidad con la que la vida privada de una persona puede convertirse en espectáculo y con la forma en que una celebridad puede dejar de tener control sobre las historias que otros cuentan sobre ella. Porque detrás del rostro famoso existe una persona. Una mujer que también necesita privacidad. Una mujer que tiene derecho a vivir momentos lejos de las cámaras. Una mujer que puede tener días buenos y días difíciles sin necesidad de explicarlos públicamente. Y quizá esa sea una de las partes más humanas de toda esta historia. Durante años, millones de personas han visto a Ozgi interpretar mujeres enamoradas, fuertes, sensibles y llenas de esperanza. Pero Ozgi no es ninguno de esos personajes. Ella es una persona real, con su propia vida, sus propias decisiones y sus propios límites. Y quizás el cariño verdadero de un fan también consiste en comprender esos límites. No exigir explicaciones sobre cada detalle. No convertir cada silencio en una tragedia. No creer inmediatamente cualquier publicación que aparezca en las redes sociales. Y, sobre todo, no olvidar que detrás de una celebridad existe una vida humana. La historia de Ozgi Gurel demuestra precisamente eso. Antes de ser una estrella internacional, fue una joven que decidió arriesgarse por un sueño. Después se convirtió en una actriz reconocida, conoció el éxito, encontró el amor y construyó una vida que millones de personas comenzaron a observar desde fuera. Pero ninguna de esas cosas significa que su vida sea perfecta. La fama no elimina las dificultades. El éxito no elimina las dudas. Y una fotografía sonriente no puede contarnos todo lo que existe detrás de una persona. Por eso, quizá la verdadera lección de esta historia sea mucho más sencilla de lo que parece. Ozgi Gurel no necesita una tragedia inventada para que su historia sea emocionante. No necesita una falsa despedida para demostrar que ha dejado una huella. Su propia trayectoria ya contiene suficientes cambios, riesgos, sacrificios y momentos importantes para explicar por qué continúa siendo una actriz tan querida. Y mientras algunos buscan desesperadamente una noticia impactante sobre su vida, quizás lo más importante sea recordar algo que muchas veces olvidamos. No todo lo que genera preocupación es necesariamente verdad. A veces, la noticia más triste no es lo que le ocurrió a una estrella, sino lo fácil que puede ser para el mundo convertir la vida de una persona en una historia que nunca sucedió. Y esta es precisamente la razón por la que todavía queda una última parte de esta historia por conocer. Porque después de todos los éxitos, de los personajes, de la fama internacional y de la enorme atención sobre su vida personal, queda una pregunta que muchos seguidores todavía se hacen. ¿Cómo es realmente la vida de Ozgi Gurel lejos de las cámaras y qué camino está siguiendo actualmente? La respuesta nos lleva directamente al último capítulo de esta historia. Hoy, años después de aquel primer paso frente a las cámaras, el nombre de Ozgi Gurel continúa ocupando un lugar especial en la memoria de millones de espectadores. Para muchos, basta escuchar su nombre para recordar inmediatamente a Öykü, Nazlı Özgi, tres personajes que ayudaron a convertirla en uno de los rostros más reconocibles de las series turcas a nivel internacional. Kiraz Mevsimi, Dolunay y Beijing no son solamente títulos dentro de su filmografía. Son producciones que marcaron diferentes etapas de su carrera y que permitieron que su trabajo llegara a personas que quizás nunca habían imaginado seguir de cerca a una actriz turca. Pero detrás de esos personajes existe una historia mucho más larga. Antes de que millones de personas conocieran su rostro, existió una joven que tuvo que tomar una decisión importante sobre su futuro. Una joven que comenzó estudiando comercio internacional y que, en algún momento, comprendió que quería intentar algo completamente diferente. Abandonar una carrera universitaria para perseguir la actuación no era una garantía de éxito. Era una apuesta. Y como ocurre con cualquier apuesta, existía la posibilidad de que las cosas no salieran como esperaba. Pero Ozgi decidió continuar. Llegaron sus primeros proyectos, sus primeros personajes y los años en los que todavía tenía que demostrar quién era. Después llegó Kiraz Mevsimi, y con ella una transformación que cambiaría completamente su vida profesional. El reconocimiento creció, las fronteras comenzaron a desaparecer y su nombre empezó a ser conocido por espectadores de diferentes países. Más tarde llegaron nuevos personajes, nuevas producciones y una audiencia internacional que continuó acompañando sus pasos.
desde fuera, podría parecer una historia de éxito sencilla. Una joven descubre la actuación. De al mismo modo, el hecho de que millones de personas quieran saber si tendrán hijos no significa que la pareja tenga que responder cada vez que aparece un rumor. Hay decisiones que pertenecen exclusivamente a dos personas. Y la decisión de convertirse en padres es, sin duda, una de ellas. También es importante comprender que una pareja puede sentirse completamente feliz sin tener hijos en un determinado momento de su vida. Pueden estar concentrados en sus carreras, viajar, disfrutar de su matrimonio, pasar tiempo con familiares y amigos y simplemente vivir juntos sin sentir que tienen que seguir un calendario establecido por otras personas. En el caso de Özge y Serkan, parece que esa capacidad de decidir por sí mismos ha sido una parte importante de su relación. Ellos han demostrado que no necesitan apresurar cada etapa. Y quizás por eso su historia ha conseguido mantenerse durante tantos años. Mientras los rumores aparecen y desaparecen, ellos continúan viviendo su vida. Y mientras los seguidores esperan conocer cuál será el próximo capítulo, existe una certeza: si algún día deciden convertirse en padres, será una nueva etapa completamente diferente para ambos. Pero por ahora, lo que podemos afirmar es que no tienen hijos y que cualquier rumor diferente debe ser tratado como lo que es, un rumor, hasta que exista una confirmación oficial. Y cuando se trata de una persona famosa, las consecuencias pueden ser todavía mayores. Una falsa noticia sobre una enfermedad. Una supuesta crisis. Una ruptura que nunca fue confirmada. O incluso una falsa noticia de muerte. Todo puede comenzar con unas pocas palabras publicadas en una cuenta cualquiera. Por eso, cuando hablamos de Özge Gürel, hay algo que debe quedar absolutamente claro: esta no es una despedida. Özge Gürel no ha muerto. No estamos contando la historia de una actriz que dejó este mundo. Estamos hablando de una mujer que continúa formando parte del mundo artístico y cuya historia todavía tiene capítulos por escribir. Y quizás sea precisamente eso lo más bonito de todo. Porque algunas historias no necesitan un final trágico para ser emocionantes. La historia de Özge ya nos muestra a una joven que tuvo el valor de abandonar un camino que no sentía como suyo, apostar por la actuación y comenzar desde abajo. Nos muestra a una actriz que tuvo que construir su nombre poco a poco y que finalmente consiguió conquistar a espectadores mucho más allá de Turquía. También nos muestra el otro lado de la fama: la atención constante, la curiosidad sobre la vida privada y la facilidad con la que los rumores pueden crecer. Pero, sobre todo, nos recuerda que detrás de una estrella existe una persona. Una persona que tiene sueños. Que toma decisiones. Que puede equivocarse. Que puede cambiar de opinión. Que puede vivir momentos difíciles. Y que también tiene derecho a mantener determinadas partes de su vida lejos de la mirada pública. Tal vez por eso, después de conocer toda esta historia, la manera de mirar a Özge Gürel puede cambiar un poco. Ya no solamente como la actriz que interpretó a Öykü en Kiraz Mevsimi. No solamente como Nazlı Dolunay. Ni únicamente como Özge en Bay Jane. Sino como una mujer que construyó su propio camino y que tuvo que enfrentarse a las mismas incertidumbres que cualquier persona cuando decide perseguir un sueño. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de sus personajes consiguió dejar una huella más profunda en tu vida? ¿Fue Öykü de Kiraz Mevsimi? ¿Nazlı Dolunay? ¿O Özge de Bay Jane? Quiero conocer tu respuesta en los comentarios. Y también quiero saber desde qué país estás siguiendo esta historia. Porque uno de los aspectos más sorprendentes de las series turcas es precisamente la manera en que consiguen unir a espectadores de lugares completamente diferentes. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente tienes interés por conocer el lado más humano de las grandes estrellas turcas. Por eso, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con otros seguidores de Özge Gürel y de las series turcas. Y recuerda algo antes de marcharte: detrás de cada personaje que amamos existe una persona real. Detrás de cada sonrisa existe una historia que no siempre conocemos. Y detrás de cada noticia existe la responsabilidad de comprobar lo que realmente ocurrió. Özge Gürel continúa escribiendo su historia. Y mientras existan nuevos proyectos, nuevos personajes y nuevos capítulos en su vida, todavía tendremos muchas historias que contar. Porque algunas historias necesitan un final triste para emocionarnos. Pero otras nos emocionan precisamente porque,
a pesar de todo, todavía continúan. Y la historia de Özge Gürel todavía está lejos de terminar.